Audio de la belleza de lo simple. Soy Xiomara Quiñones, su consejera espiritual cristiana, y hoy quiero comenzar con una pequeña oración para fortalecer nuestra fe en esta nueva semana. Padre Celestial, te damos gracias por el regalo de este nuevo día y esta nueva semana. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz con claridad. Ayúdanos a discernir tu voluntad en cada decisión que tomamos. Declaramos que esta semana estará llena de tu presencia y que caminaremos en tu obediencia a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estoy contenta de estar con ustedes una semana más. Así que permíteme comenzar con este nuevo tema a través de un testimonio. En cierta ocasión, un joven que quería estudiar medicina. Este joven estuvo clamándole al Señor por tiempo porque era de escasos recursos y él quería estudiar medicina. Entonces una noche escuchó una voz claramente que le decía: ve y matricúlate en la universidad. Y él se asustó y más o menos casi a medianoche, 1 de la mañana, llamó a un hermano evangélico a decirle: mire, esto me sucedió, me está pasando, hay una voz que me está diciendo que vaya a la universidad y yo siempre le he pedido a Dios que me permita entrar a la universidad. Entonces este hermano le dijo, claro, si ya escuchaste la voz, obedece, acuérdate de Samuel, mira la hora que es, simplemente obedece. Entonces el muchacho el siguiente día madrugó porque tenía que hacer una extensa cola para poder irse a matricular, y mientras estaba en la cola seguía orando y esa voz que le decía: matricúlate. Cuando llegó donde estaba la secretaria en la ventanilla, le dijo: vengo porque una voz me dijo que aquí me van a matricular. Entonces la chica se quedó sorprendida, él pasó sus papeles. En eso entra el jefe de ella, el decano, y le dice: ¿qué sucede? Este joven dice que una voz le ha dicho que venga, que aquí lo van a matricular para estudiar medicina. Entonces el decano se quedó sorprendido porque dijo: ¿pero cómo? Entonces le pidió un favor a la secretaria y ella salió. Y él se acercó a la ventanilla y le dijo al joven: explícame esto, ¿cómo es posible que una voz te diga que aquí te van a matricular? Entonces el joven le dijo: sí, mire, yo estaba orando, le explicó todo lo que había sucedido la noche anterior. Y este señor, el decano, le dijo: ¿sabes qué? Ahora entiendo. Entonces entró a la secretaria y le dijo: matricúlelo, yo pago toda su carrera, pago su matrícula, porque yo también escuché esa voz que me dijo: matricúlalo en la universidad. Y me venía esa voz hasta que llegué aquí y hasta este momento. Entonces pude entender que era la voz de Dios. Este señor, mientras se bañaba, desayunaba, escuchaba esa voz. Entonces, déjame decirte, Dios habla para todos, en especial para sus hijos, pero sin embargo Él tiene ese sentido de querer hablarle a todos para dar a conocer su voluntad. Entonces, amado amigo, hermano en Cristo, en la fe, ¿cuántas veces nos hemos preguntado cómo podemos escuchar la voz de Dios en medio del ruido de nuestra vida cotidiana? Hoy exploramos juntos cómo este tema fundamental para nuestra vida espiritual es muy importante, cómo reconocer y seguir la voz de Dios, del Todopoderoso, y cómo la oración es un puente que nos conecta con su guía divina. El Eterno nos habla prioritariamente desde que amanece y sobre todo a través de su palabra. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia no es solamente un libro antiguo, es la revelación viva del Todopoderoso para nosotros en este tiempo. Hay estudios neurocientíficos realizados por el doctor Andrew
director de la director de la investigación de Marcus Institute, ha demostrado que la meditación en la palabra de Dios activa áreas cerebrales asociadas con la atención plena y reduce la actividad de riesgos vinculados al estrés y la ansiedad. Por eso, muchos grandes siervos de Dios a lo largo de la historia han cultivado la capacidad de escuchar su voz. El conocido Charles, conocido como el príncipe de predicadores, relataba cómo en numerosas ocasiones predicaba mensajes que respondían exactamente a situaciones específicas de personas en su congregación sin él saberlo previamente. Él atribuía esto a la guía del Espíritu Santo, quien en sí revela que necesitaba cada persona. También un sobreviviente de los campos de concentración nazi, en su libro El refugio secreto, él habla de cómo Dios claramente lo ayudaba a esconder familias judías durante la Segunda Guerra Mundial. Es un testimonio muy, muy importante, cómo la voz de Dios puede guiarnos incluso en circunstancias muy peligrosas. También tenemos el testimonio de un pastor que sintió el llamado de Dios para ministrar a pandillas en Nueva York. Esta obediencia a la voz divina resultó una fundación, un ministerio que ha ayudado a miles de personas a librarse de adicciones. Este señor fue quien le predicó a uno de los pandilleros más grandes en su época en Nueva York. Así que todo esto conectado con el poder de la oración para oír la voz de Dios, es muy claro que el Señor se está acercando a nuestras vidas. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con el Creador del universo. Jesús mismo nos mostró la importancia de este diálogo cuando se apartaba regularmente para orar. Eso lo dice Lucas capítulo 5 versículos 16. En Primera de Reyes, en cambio, encontramos la experiencia de Elías, cuando él quería escuchar la voz de Dios y no estaba en un terremoto, no estaba en el fuego, sino en un silbido apacible y delicado. Es en la quietud de la oración donde aprendemos a discernir su voz suave. O sea, Él nos habla como Él quiere y de la manera que Él quiere. Pero resulta que en un estudio se encontró que las personas que practican la oración contemplativa muestran mejores y significativas en su capacidad de atención y discernimiento, habilidades esenciales para reconocer la voz de Dios entre otras voces. Porque necesitamos todo aquello, porque necesitamos una conexión plena con el Todopoderoso, con nuestro Creador. Necesitamos conectar con Él para poder conocer sus planes y de qué nos está librando. Y por eso necesitamos nosotros fiar nuestro corazón en Él. Dice en Proverbios 3 del 5 al 6. Dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que la sabiduría humana es limitada. Dijo alguien, la vida solo puede ser entendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Esta paradoja resalta nuestra necesidad de una guía divina, el Eterno, quien existe fuera del tiempo y ve el panorama completo de nuestras vidas. Es quien mejor puede dirigir nuestros pasos. El salmista David le dijo, en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que tú ya tienes para nosotros. Mira, cuando Moisés estuvo frente al Mar Rojo, no actuó por iniciativa propia, sino que esperó en las instrucciones del Todopoderoso. Josué recibió estrategias militares poco convencionales para conquistar Jericó. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba.
porque confiaba únicamente en la voz del Eterno. Daniel se mantuvo fiel, pero fiel a las instrucciones divinas, a pesar de las consecuencias potenciales, mortales que vivía en su tiempo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que es muy importante la conexión en la oración, conocer el plan de Dios, vivir bajo la voluntad del Todopoderoso, saber cuándo movilizarse cuando Él nos habla y nos advierte. Yo conozco muchas personas que siempre consultan al Todopoderoso antes de tomar una decisión. Yo también soy una de ellas. Y al hacerlo, pues conocemos muy bien cómo Dios actúa. En cierta ocasión, a alguien muy importante para mi vida solicitó una vez la visa para Estados Unidos porque tenía una orden de Dios de ir a predicar allá. Entonces se presentó, el cónsul hizo muchas preguntas, le negaron la visa para entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, se fue contento porque para él era muy importante predicar el evangelio y no importaba dónde sea, pero con tal de predicar el evangelio. Y resulta que el cónsul lo tuvo que ir a buscar a la iglesia donde él asistía. Entonces el cónsul fue, pero no estaba esta persona allí, pero le dejó su tarjeta y que por favor se presentara urgente día martes en el cónsul. Eso fue en la ciudad de Guayaquil. Entonces esta persona importante para mí fue, y resulta que el cónsul le dijo: mira, me arrepiento de haberte negado la visa. Verdaderamente tú eres hijo de Dios. Porque hubo una voz que me decía: ¿por qué le negaste la visa a mi hijo? ¿Quién eres tú para negarle la visa? ¿Quién eres tú para no dejarlo entrar? Dice, no podía dormir porque tenía pesadillas. Escuchaba esa voz y veía el rostro de esta persona, aun cuando comía, aun cuando meditaba, aun cuando quería descansar, y no podía hasta que tuvo que ir a una pequeña ciudad a verlo para poder decirle que tenía que entregarle la visa. Y esa persona importante es mi papá, una persona que, estando en las filas del ejército ecuatoriano, el Todopoderoso lo fue a sacar de las filas del ejército ecuatoriano para pertenecer a las filas del ejército de Dios. Inclusive también él escuchó la voz de Dios cuando lo llamó. Por eso te digo que es muy importante conocer el plan de Dios. También quiero decirte que hay obstáculos que impiden escuchar esa voz auténtica de Dios, que es maravillosa. El ruido del mundo, el pecado no confesado, la prisa y la impaciencia, ideas precipitadas, la falta de obediencia, la falta de comunión, la falta de búsqueda, el no estar en comunión con el Espíritu Santo. Eso impide el fallar y no reconocer, el no querer estar con el Todopoderoso. Eso impide muchísimo acercarse a Dios y que la voz de Dios pueda ser escuchada tanto audiblemente como de manera a través de su palabra, poder discernir, porque la Biblia se la discierne a través de lo que tú te conectas con Dios y Él te habla a través de su palabra, o a través de este mensaje Dios ya está hablando a tu vida. Así que en un estudio bíblico sobre el poder de la oración ha sido el canal principal por el cual grandes hombres y mujeres de fe han recibido una dirección divina. Moisés, Josué, Abraham, Daniel, David, el apóstol Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Esta actitud de comunicación continua con Dios nos mantiene sincronizados. Jesús mismo nos dejó un modelo de oración. No algo que vamos a estar repitiendo y repite, sino algo que lo vamos a agarrar como modelo y estar en una comunicación. No solamente dar peticiones, sino también tratar de conversar con el Espíritu Santo, silenciarnos para poder escucharlo. Así que te recomiendo hacer lo siguiente: aparta un tiempo diario, así sea de unos 10 minutos. Familiarízate con la palabra de Dios. Busca confirmación a través de siervos de Dios que conocen la palabra, de consejeros espirituales, y actúa con obediencia. Estoy muy contenta porque esta semana Dios está hablando
a nuestros corazones. Así que antes de despedirnos, agradecemos al Todopoderoso. Acompáñame en esta oración. Te agradecemos por el privilegio de poder escuchar tu voz. Abre nuestros oídos espirituales y danos un corazón sensible a tu dirección. Que podamos, como Samuel, decir: habla, Señor, porque tu siervo oye, porque nos guías con amor y sabiduría en tu nombre santo. Gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje y que sea de bendición para iniciar esta semana. Líbralos de todo peligro, que el ángel de Jehová esté alrededor nuestro. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, amiga, hermano en la fe, no olvides visitar nuestro sitio web. Hay cosas que son totalmente gratis, recursos. Vamos a seguir escribiendo recursos para aumentar tu fe en Cristo Jesús. Visítanos en labellezadelosimple.com, donde encontrarás aquellos recursos adicionales sobre este tema que podrás descargar como una guía práctica para el desarrollo de tu vida de oración. También te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, en el cual Dios habla a nuestras vidas. No importa el proceso que estés atravesando, Dios habla. No importa dónde estés, Dios habla. Y si tienes algún amigo cristiano, acércate a él y dirígete a una iglesia evangélica donde se predique el amor de Cristo, donde haya restauración, donde haya oración. Y si tienes una petición, puedes dejarme en los comentarios o escribirme en privado, y con gusto estaré orando por ti. Si necesitas una charla, con gusto también estaré hablando contigo. Así que Dios te bendiga grandemente, y recuerda, en el silencio de la oración descubrimos que Dios nunca ha dejado de hablar. Somos nosotros quienes hemos olvidado cómo escuchar su voz. Aquella voz divina no compite con el ruido del mundo, simplemente espera que hagamos silencio y revelarnos los secretos. Estuvo con ustedes su amiga, hermana en Cristo, Xiomara Quiñones, y me despido hasta el siguiente episodio. Dios te bendiga grandemente y te cuide. Shalom, shalom.